Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra segunda semana de Cuaresma. Hoy es la segunda dominica de Cuaresma y el próximo viernes ya es el tercer viernes de Cuaresma. Recuerden que vamos haciendo un camino penitencial por estos días de Cuaresma y sobre todo por los viernes penitenciales, en que normalmente ayunamos, nos mortificamos, rezamos el Vía Crucis, peregrinamos a algún santuario de algún Cristo sufriente. Ese es nuestro camino como iglesia que vamos recorriendo para llegar a los días hermosos de la Pascua. Y estamos escuchando, como decíamos el domingo pasado, una hermosa síntesis de la historia de la salvación. En la primera lectura, las alianzas de Yahvé con su pueblo. Hace 8 días escuchamos la alianza con Noé. No volveré a mandar otro diluvio sobre la tierra. Hoy escuchamos la alianza con Abraham. Dios le prometió a Abraham, como escuchamos en la primera lectura, que sería padre de un gran pueblo, no obstante su edad. Cuando nace Isaac, le pide otro acto de obediencia y de fe: sacrifica a tu hijo único. Y Abraham no dudó. Abraham creyó en el Señor, se disponía a sacrificar a su hijo único, Isaac. Pero Dios, que siempre pide al hombre fe, obediencia y colaboración para realizar sus proyectos, le presenta la ofrenda para el sacrificio y no permite que sacrifique a su hijo Isaac. Y por eso lo hace padre de una gran descendencia. Es nuestro Padre en la fe, una gran descendencia tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Dios le puso pues una prueba a Abraham, y Abraham, como un hombre de fe, confía plenamente en el Señor. Esa es la primera lectura que escuchamos. En la segunda lectura, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el apóstol nos ilustra sobre la ganancia que tenemos en Cristo. Cristo es el que nos manifiesta al Padre, el que nos revela al Padre. Es la presencia de Dios que lava los pies del hombre, que lo ama, que le sirve, que se entrega, que lo salva. Y de Cristo solo esperamos amor, perdón y misericordia. Y es lo que nos dice hoy el apóstol en la segunda lectura: si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Dios nos dio la prueba máxima de amor, nos entregó a su propio Hijo. Y Jesucristo también nos dio la prueba máxima de amor, murió por nosotros en la cruz. Y de esa manera nosotros alcanzamos la salvación, de tal manera que la salvación es una realidad en nuestra vida. Jesucristo, nuestro Señor, nos la ha ganado, nos la ha merecido. Ahora solo falta que nosotros nos hagamos merecedores de esa salvación. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura. ¿Se acuerdan que el domingo pasado escuchábamos el Evangelio de las tentaciones de Jesús, cuando Él se va al desierto? Y en un ambiente de oración y penitencial, de ayuno, inaugura la práctica penitencial de su iglesia, y además, al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseña a luchar y a salir adelante en nuestra lucha contra la tentación y el pecado. Ese es el Evangelio que escuchamos siempre la primera dominica de Cuaresma. Y hoy, la segunda dominica de Cuaresma, también siempre escuchamos este pasaje tan hermoso de la transfiguración de Jesús.
Con la transfiguración, Jesús revela su divinidad a los 12 apóstoles, con la finalidad de confirmarlos en la fe. San Marcos describe todos los signos de la divinidad de Jesús con los que los discípulos creyeron en el crucificado. Primero les anuncia su pasión, les anuncia todo lo que va a suceder y después les muestra su gloria, se transfigura en su presencia. Y dice el Evangelio, Pedro, uno de los tres, porque eran Pedro, Santiago y Juan, quienes lo acompañaron al Monte Santo, al Tabor. Uno de ellos, Pedro, le dijo: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, que eran los personajes que se les estaban manifestando en la gloria que se les estaba revelando. En realidad, continúa la narración del Evangelio, no sabían lo que decían, estaban extasiados. Y con esto, Jesús, después de anunciar su muerte a sus discípulos, les muestra en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, como lo proclama hoy la liturgia, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Que antes de ser un Cristo glorioso, triunfante, resucitado, transfigurado, va a ser un Cristo doliente, un Cristo crucificado. Por eso, hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, nos invita a escuchar a Jesús. La misma voz del cielo que se había escuchado en el bautismo, en el Jordán, en el bautismo de Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, se vuelve a oír aquí en el Monte Tabor, en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Casi las mismas palabras, pero añadiendo ahora algo muy importante: escúchenlo. Y es que escuchar a Jesús es el fundamento y el punto de partida de la fe cristiana. Después vendrán otras cosas. Después vendrán los catecismos, la teología, los dogmas. Pero el arranque de la fe es la escucha de la voz de Dios, que nos habla por su Hijo predilecto. Y la palabra de Dios siempre se nos está dando. La palabra de Dios siempre la estamos escuchando en la catequesis, en la predicación, en la lectura o meditación de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. No podemos decir que el Señor no nos habla. Siempre, siempre su palabra se nos está dando. Por eso, queridos hermanos, esta puede ser una buena oportunidad para preguntarnos: ¿qué tanta atención presto yo a la palabra de Dios que me interpela? ¿Qué espacio dedico cada día? ¿Cuánto tiempo dedico cada día o a lo largo de la semana a buscar esa presencia cálida de Dios que nos habla al corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué tan abierto estoy para descubrir la voz de Jesús en los signos de los tiempos? ¿Y cuáles son los signos de los tiempos? Pues la gente que me rodea, la familia, los hermanos, los prójimos, sobre todo los más necesitados, los pobres, los enfermos, que muchas veces nos salen al paso. También conviene que nos preguntemos: ¿reconozco a Jesús como Hijo muy amado del Padre? ¿Reconozco que yo también soy hijo de Dios y estoy llamado a la santidad como Jesús? ¿Que estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús? Por eso el Evangelio de este domingo, queridos hermanos, nos invita a dejarnos conducir por Jesús, que nos quiere llevar también, como a Pedro, Santiago y Juan, al Monte Santo, lugar de la presencia de Dios, que nos invita a abrir los ojos para contemplar la gloria de Jesús, pero sobre todo a estar muy atentos a lo que nos dice Jesús.
Y eso es lo que le hemos pedido en la primera oración que le hemos dirigido. Le hemos dicho: Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos con tu palabra, para que, purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Esa es la oración que le hemos dirigido al principio, y esa debe ser nuestra petición a lo largo de toda nuestra celebración eucarística dominical. Y seguir caminando por este camino que nos ofrece el Señor y que nos ofrece su Iglesia. El camino cuaresmal, el camino penitencial, el camino de purificación. Aprovechemos todos estos días de Cuaresma y que resuene en nosotros la invitación del Señor que escuchamos desde el miércoles de ceniza. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí, que soy un Dios compasivo y misericordioso. Esas palabras deben resonar durante toda la Cuaresma y durante toda la vida en el corazón de cada uno de nosotros. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.